Las personas seguras de sí mismas viven su vida con cierto nivel de confianza en sí mismas, gracias a su autoestima y confianza en sí mismas. Estas personas comparten ciertas características en su comportamiento y mentalidad que muchas veces les permiten evitar situaciones que les limitan o les afectan negativamente. En este vídeo hablaremos de 20 cosas que las personas seguras de sí mismas no hacen. Lo primero que las personas seguras no hacen: buscar la aprobación de los demás. Una cosa que las personas seguras no hacen es buscar la aprobación de los demás. Esta es una situación muy natural para las personas con alta confianza en sí mismos, porque no sienten que necesitan la aprobación o el aprecio de los demás. Estas personas son conscientes de sus propios valores, talentos y potencial, y evitan moldear sus vidas según las expectativas de los demás. Lo más importante para ellos es escuchar su propia voz interior, actuar según sus propios principios y mantenerse fiel a sus propias creencias. Por lo tanto, no hacen un esfuerzo extra para lograr que otros los acepten o aprueben. Las personas con alta confianza en sí mismas saben que las opiniones de los demás pueden ser cambiantes y subjetivas, por lo que no se someten a esta variabilidad. Su propio sistema de guía interno ilumina su camino y se centran en sus propios valores y objetivos internos, en lugar de actuar según las evaluaciones externas de los demás. Buscar la aprobación de los demás, en realidad, surge de la falta de confianza en uno mismo. Intentar ver el propio valor a través de los ojos de los demás daña la autoestima del individuo y lo hace dependiente de factores externos. Las personas seguras de sí mismas no caen en esta trampa. No aceptan como criterio las críticas o elogios de los demás. Pueden evaluar sus propios éxitos y fracasos independientemente de la retroalimentación de los demás, porque estas personas están en paz con sus propios valores internos y eligen vivir según sus propios estándares de éxito. Buscar su propia verdad, aprender de sus propios errores y trazar su propio camino constituyen para ellos el verdadero sentido de la vida. Por tanto, lo que piensan los demás o la necesidad de buscar su aprobación no está en la mente de estas personas. Saben que tienen el poder de asumir la responsabilidad de sus propias decisiones y acciones. Las personas seguras de sí mismas experimentan una gran sensación de alivio y ligereza en sus vidas cuando dejan de buscar aprobación, porque la obligación de actuar de acuerdo con las expectativas de los demás somete a las personas a una presión y un estrés constantes. Las personas con alta confianza en sí mismas pueden revelar el verdadero poder dentro de sí mismas tan pronto como se deshacen de estas cadenas. Lo que realmente les importa es la satisfacción interior y vivir una vida en armonía con sus propios valores. Buscar la aprobación de los demás mantiene al individuo en una carrera constante. Al final de esta carrera suele haber infelicidad, insatisfacción y ansiedad. Las personas con mucha confianza en sí mismas se niegan a participar en esta carrera. Eligen caminar a su propio ritmo y su propio camino. Saben muy bien que recibir la aprobación de los demás proporciona una satisfacción temporal, pero que la verdadera felicidad proviene de aceptarse a uno mismo tal como es y estar en paz con los propios valores. Cuando lo miramos desde una perspectiva estoica, la importancia de no buscar la aprobación de los demás se vuelve aún más profunda. Los estoicos sostienen que la gente no debería dar demasiada importancia a las cosas que no pueden controlar. Las opiniones y la aprobación de los demás son cosas que escapan al control del individuo, por lo que los estoicos dicen que la dependencia de tales factores externos perturba la paz espiritual de una persona. El filósofo estoico Epicteto
Enfatiza la importancia de que el individuo se centre en su propio mundo interior diciendo: no puedes cambiar los pensamientos de los demás, pero puedes controlar los tuyos propios. Las personas seguras de sí mismas parecen abrazar este principio estoico. Les preocupan sus propios méritos, no las opiniones de los demás. Para los estoicos, la virtud es aquello en lo que realmente debería centrarse una persona, y una vida virtuosa no necesita la aprobación de los demás. El estoicismo aconseja que el individuo preserve su paz interior y viva su vida independientemente de factores externos. En este contexto, no buscar la aprobación de los demás es uno de los elementos más básicos de una vida estoica, y los individuos con alta confianza en sí mismos interiorizan esta enseñanza y viven una vida más serena y satisfactoria. Siguen su guía interior, independientemente de las tormentas del mundo exterior, y encuentran su propia paz y felicidad en este viaje. Lo segundo que las personas seguras de sí mismas no hacen: compararse con los demás. La segunda cosa que las personas seguras no hacen es compararse con los demás. Comparación significa que un individuo evalúa su propio valor en función de los logros, posesiones o posición de otros en la sociedad. Este proceso de comparación es como una trampa para las personas con poca confianza en sí mismas, porque toda comparación puede hacer que el individuo se sienta inadecuado, incompleto o fracasado. Las personas seguras de sí mismas no caen en esta trampa. Saben que el viaje, las experiencias y las circunstancias de cada persona son diferentes, por lo que evitan compararse con los demás. Viven su propio éxito y su vida de acuerdo con sus propios valores y objetivos internos, en lugar de juzgarlos por los estándares de los demás. La comparación puede llevar al individuo a un sentimiento constante de insuficiencia. Las redes sociales y las expectativas de la sociedad moderna empujan a las personas a una carrera de comparación sin darse cuenta. Sin embargo, las personas seguras de sí mismas son conscientes de estas influencias externas y no se ven afectadas por ellas. En lugar de sentir celos del éxito de los demás o sentirse inadecuados, se centran en su propio éxito y desarrollo. No intentan ver sus propios valores a través de los ojos de los demás, porque esto daña la confianza en sí misma y la autoestima de una persona. Son conscientes de que el éxito y la felicidad son personales y subjetivos. Saben que la vida de cada persona es única y que cada uno tiene que afrontar diferentes desafíos. Por lo tanto, emular la vida de otros o medir su propio éxito en función de su éxito les parece sin sentido. Las personas seguras de sí mismas se dan cuenta de que hacer comparaciones significa ignorar sus propios valores. En lugar de centrarse en lo que tienen los demás, aprecian lo que tienen. Comparar pone al individuo en un ciclo constante de insatisfacción e infelicidad, porque siempre habrá algo mejor, más bonito, más exitoso. Las personas seguras de sí mismas son conscientes de este ciclo interminable y por eso no se involucran en este juego. Se aceptan a sí mismos tal como son y avanzan a su propio ritmo para lograr sus propios objetivos. Los éxitos de otros pueden motivarlos, pero estos éxitos nunca son suficientes para eclipsar sus propios éxitos. Sabemos que la comparación daña el estado de ánimo y la confianza en uno mismo. Para ellos, el éxito no se trata de lo que hacen los demás, sino de si logran los objetivos que se proponen. Ellos establecen sus propios estándares y viven de acuerdo con ellos. Considerado desde la perspectiva del estoicismo, no compararse con los demás es muy importante para que una persona mantenga su serenidad espiritual. Los estoicos aconsejan a las personas que no se preocupen por cosas que no pueden controlar. Y comparar significa centrarse en un área que está fuera de control. Según la filosofía estoica,
Hacer comparaciones significa ser ingrato con uno mismo y con lo que se tiene. El pensador estoico Epicteto dijo: "No te preocupes por cosas que están bajo el control de otras personas. Lo que está bajo tu control son solo tus reacciones y pensamientos". Subraya, destacando que el individuo debe centrarse solo en su propio mundo interior. Los éxitos de los demás, sus posesiones o experiencias, son cosas que están más allá del control del individuo, y los estoicos sostienen que la dependencia de tales factores externos altera la paz interior de una persona. Las personas seguras de sí mismas parecen adoptar este enfoque estoico. Se centran únicamente en sus propios valores y objetivos intrínsecos. El estoicismo aconseja al individuo centrarse en sus propias virtudes y mantenerse alejado de las distracciones del mundo exterior. Comprender el propio viaje y disfrutar cada momento de ese viaje es la base de una vida estoica. Las personas seguras de sí mismas pueden admirar los logros de los demás, pero esto no les hace desviarse de su propio camino. Ellos, como los estoicos, llevan una vida virtuosa y se centran en su propio desarrollo. No hacer comparaciones es un principio importante que los guía en este viaje. Los estoicos creen que ser virtuoso es el logro más importante, y este éxito no se produce a los ojos de los demás, sino en el propio mundo interior del individuo. Las personas seguras de sí mismas también ven sus propias virtudes y valores como la mayor recompensa. Lo importante para ellos es realizar su propio potencial y vivir sus propias vidas de la manera más significativa. Cuando evitan compararse con los demás, logran esta paz interior y satisfacción. El estoicismo aconseja al individuo seguir su propia guía interior, y las personas seguras de sí mismas toman este consejo en el centro de sus vidas y viven una vida serena, lejos de las trampas de la aprobación y la comparación externas. Tercera cosa que no hacen las personas seguras de sí mismas: ocultar sus defectos. La tercera cosa que las personas seguras no hacen es ocultar sus defectos. Estas personas aceptan que sus defectos son parte de su identidad y en lugar de ocultarlos o negarlos, los aceptan tal como son. Las imperfecciones son una parte natural del ser humano y nadie es perfecto. Las personas seguras saben que ser perfecto no es una obligación. Ocultar o encubrir sus defectos significa hacerlos más grandes y ejercer una presión innecesaria sobre sí mismos. Las personas seguras de sí mismas aceptan sus defectos y se comprenden mejor a sí mismas gracias a esta aceptación. No ocultar sus defectos les hace más libres y sinceros, lo que les permite estar más cómodos en sus relaciones sociales. Están más preocupados por su propio valor y autoestima que por lo que piensan los demás. Esta confianza interior les permite aceptar sus defectos y afrontarlos cuando sea necesario. Las personas seguras de sí mismas viven en paz con sus defectos en lugar de ocultarlos. Para ellos, los defectos son oportunidades de aprendizaje y desarrollo. Ver sus errores y deficiencias les da la oportunidad de transformarse en una mejor versión de sí mismos. En lugar de ocultar sus defectos, intentan comprenderlos y mejorarlos cuando es necesario. Intentar ocultar sus defectos provoca que se desconecten de su realidad, lo que crea una identidad falsa. Las personas seguras de sí mismas evitan esta falsa identidad y optan por aparecer tal como son. Entienden que ocultar sus defectos solo les hará daño a ellos mismos y creará una carga espiritual a largo plazo. Ocultar los propios defectos puede dañar la confianza en sí misma de una persona y atraparla en un ciclo constante de ansiedad. Las personas seguras de sí mismas aceptan sus defectos para evitar esta ansiedad. Hacer las paces con sus defectos les ayuda a mantener la confianza en sí mismos y la paz interior. En lugar de ocultar sus defectos, los ven como parte de sus vidas y aprenden a vivir con ellos cuando es necesario.
Las personas que no ocultan sus defectos ayudan a los demás a aceptarse tal como son, lo que fortalece los vínculos sociales y aumenta la intimidad interpersonal. Las personas seguras de sí mismas descubren el poder de compartir sus defectos en lugar de ocultarlos. Compartir sus defectos no los hace más débiles, sino más fuertes, porque este compartir es una indicación de que el individuo está en paz consigo mismo y tiene una fuerza interior independiente de las opiniones de los demás. Las personas que aceptan sus defectos son más resilientes ante las críticas y no se ven afectadas por los juicios de los demás. Los individuos que no aceptan sus defectos y tratan de ocultarlos se cansan en un esfuerzo constante por la perfección, y este esfuerzo daña su confianza en sí mismos y su felicidad. Las personas seguras de sí mismas no caen en esta trampa. Para ellos, el verdadero éxito no es verse perfecto, sino amarse y aceptarse a sí mismos con sus defectos. Desde la perspectiva del estoicismo, no ocultar los propios defectos y aceptarlos es muy importante para la serenidad espiritual de una persona y para vivir una vida virtuosa. Los estoicos sostienen que estar en paz con los propios defectos y errores es una verdadera virtud. Epicteto enseña que en lugar de intentar ocultar nuestros defectos, debemos comprenderlos y corregirlos. Según los estoicos, ocultar los defectos significa escapar de la propia realidad y engañarse a uno mismo. El estoicismo aconseja a las personas centrarse solo en las cosas que pueden controlar. Aceptar nuestros defectos también forma parte de este consejo, porque los defectos son un aspecto natural del ser humano, y aceptarlos permite al individuo hacer las paces consigo mismo y madurar espiritualmente. Con un enfoque estoico, las personas seguras de sí mismas afrontan sus defectos en lugar de ocultarlos, y esta confrontación les permite vivir una vida virtuosa. El estoicismo aconseja a las personas aceptar su propia naturaleza y sus defectos, y ser pacientes y comprensivos al tratar de corregirlos. Es una virtud estoica conocer nuestros defectos y esforzarnos por mejorarlos en lugar de ocultarlos. Los estoicos saben que el hombre no puede ser perfecto y que cada individuo tiene sus propias debilidades. Las personas seguras de sí mismas aceptan sus defectos, de acuerdo con el pensamiento estoico, y esta aceptación refuerza su confianza en sí mismas y les ayuda a vivir una vida más serena espiritualmente. Las personas que no ocultan sus defectos y viven en paz con ellos, con sabiduría estoica, están en armonía con su propia naturaleza en cada momento de la vida. Guiados por el estoicismo, las personas que aceptan sus defectos logran una verdadera libertad interior, y esta libertad aporta un profundo significado y felicidad a sus vidas. Cuarta cosa que las personas seguras de sí mismas no hacen: quedar atrapadas en pensamientos negativos. La cuarta cosa que las personas seguras no hacen es ceder ante pensamientos negativos. Estas personas comprenden bien el poder de la mente y el impacto de los pensamientos en la vida. Los pensamientos negativos pueden absorber a una persona, agotando su confianza en sí misma, su motivación y su energía vital en general. Las personas seguras saben que esos pensamientos son temporales y no los tienen en mente constantemente. Cuando estas personas encuentran pensamientos negativos, cuestionan su origen y tratan de reemplazarlos con pensamientos más constructivos. En lugar de quedar atrapados en pensamientos negativos, se recuerdan a sí mismos que esos pensamientos son temporales y no reflejan la realidad. Prefieren alimentar su mente con pensamientos más positivos, constructivos y motivadores. Las personas seguras de sí mismas saben que ser capaces de controlar su monólogo interior es la clave para la salud mental y emocional,
por lo que no se concentran en pensamientos negativos durante largos periodos de tiempo. Los pensamientos negativos suelen surgir de la incertidumbre, la ansiedad y situaciones incontrolables. Al comprender la naturaleza de esos pensamientos, las personas seguras se centran en las áreas de la vida que pueden controlar en lugar de aceptarlas. No dejan que los pensamientos negativos agoten su energía. Por el contrario, ven estos pensamientos como una advertencia y toman medidas para tomar las medidas necesarias. Un pensamiento negativo puede indicar que algo anda mal o que una situación se puede mejorar. Sin embargo, después de que las personas seguras de sí mismas reciben este signo, tienden a crear soluciones en lugar de ahogarse en pensamientos. La repetición constante de pensamientos negativos puede provocar un ciclo que impide que una persona realice su potencial. Para romper este ciclo, las personas seguras de sí mismas desarrollan hábitos positivos y abordan sus vidas con una perspectiva positiva. Ante las dificultades, eliminan los pensamientos negativos y adoptan una mentalidad orientada a las soluciones y con visión de futuro. Las personas seguras de sí mismas saben que los pensamientos negativos son solo pensamientos y no reflejan la realidad. Al mantener el control de sus pensamientos, no permiten que un pensamiento negativo se apodere de su mente. Tener pensamientos negativos, en realidad, significa sacudir la confianza en la propia mente y en su potencial. Las personas seguras de sí mismas no se dejan capturar por pensamientos negativos para no perder esta confianza. En momentos en que la mente está llena de pensamientos negativos, estos individuos los neutralizan con meditación, ejercicios de conciencia o sugerencias positivas. Se basa en pensamientos negativos, miedos y ansiedades. Las personas seguras de sí mismas abordan estos miedos y tratan de comprenderlos y transformarlos. Lo importante para ellos es mantener la paz interior, alimentando la mente con pensamientos positivos y motivadores, pase lo que pase. Manejar los pensamientos negativos en lugar de combatirlos es una de las mayores habilidades de las personas seguras de sí mismas. Las personas seguras aceptan estos pensamientos, pero no se dejan atrapar por ellos. Saben que despejar la mente de pensamientos negativos es la clave para un estado de ánimo saludable. Los pensamientos positivos, la gratitud y centrarse en metas futuras son solo algunas formas de gestionar los pensamientos negativos. Al utilizar estas herramientas, las personas seguras saben que los pensamientos negativos son temporales y pueden pasar sin hacerse daño. Desde la perspectiva del estoicismo, no sucumbir a pensamientos negativos es un principio muy importante para que el individuo mantenga su paz interior y viva una vida virtuosa. Los estoicos sostienen que los pensamientos están bajo nuestro control directo y que no debemos permitir que nos influyan. Como dijo Epicteto, lo que nos entristece no son los acontecimientos, sino los pensamientos que tenemos sobre esos acontecimientos. La filosofía estoica aconseja al individuo lidiar con los pensamientos negativos y gestionarlos para mantener la paz mental. Los pensamientos negativos suelen estar ligados a eventos y situaciones externas que no podemos controlar. Sin embargo, los estoicos sostienen que los humanos solo pueden controlar sus propios pensamientos y reacciones. Los estoicos aconsejan ser conscientes de los pensamientos negativos, pero no ceder ante ellos. El estoicismo enseña que para desarrollar la resiliencia mental y emocional, es necesario aceptar los pensamientos negativos y evaluarlos de forma lógica. En lugar de ignorar o reprimir los pensamientos negativos, los estoicos recomiendan examinarlos objetivamente. El estoicismo cree en el poder de los pensamientos y anima al individuo a utilizar este poder para su propio bien.
Quinta cosa que las personas seguras de sí mismas no hacen: evitar problemas. La quinta cosa que las personas seguras no hacen es huir de los problemas. Estas personas ven las dificultades que encuentran como parte de la vida y saben que huir de ellas no las resolverá. Aunque los problemas puedan parecer obstáculos, en realidad brindan oportunidades para que el individuo crezca y se desarrolle. Las personas seguras de sí mismas aprovechan estas oportunidades y toman medidas audaces para superar los problemas. Para ellos, los problemas no son una amenaza que deba evitarse, sino un desafío que debe abordarse. Escapar de los problemas puede aliviar al individuo por un tiempo. Sin embargo, a largo plazo, esta fuga hace que los problemas crezcan y se compliquen. Las personas seguras de sí mismas pueden prever estos efectos negativos a largo plazo y, por tanto, prefieren afrontar los problemas en lugar de huir de ellos. Enfrentar los problemas mejora las habilidades de resolución de problemas de un individuo y lo hace más resiliente en la vida. Las personas seguras de sí mismas saben que los problemas son inevitables y que huir no es la solución. Lo que les importa no es el tamaño o la complejidad del problema, sino cómo lo abordan. Cuando encuentran un problema, primero analizan la situación, determinan qué es controlable e intentan llegar a una solución paso a paso. Abordar los problemas permite avanzar tanto en la vida personal como en la profesional. Las personas seguras de sí mismas adoptan este proceso y hacen el esfuerzo necesario para afrontar los problemas. Las personas seguras saben que resolver problemas en lugar de evitarlos es satisfactorio. Abordar los problemas fortalece la confianza del individuo en sí mismo y aumenta su confianza en sí mismo. Esta actitud ante las dificultades revela la fuerza interior y la determinación del individuo. Huir de los problemas daña la confianza del individuo en sí mismo y le hace sentirse constantemente vulnerable. Enfrentar los problemas permite al individuo tomar el control y le da el valor para asumir la responsabilidad de su propia vida. Las personas seguras de sí mismas aceptan esta responsabilidad y eligen luchar en lugar de huir. Saben que todo problema tiene una solución y encontrar esta solución es una victoria personal. Resolver problemas no solo aumenta la confianza en uno mismo, sino que también lo hace más creativo, más flexible y más resiliente. Escapar de los problemas solo alivia al individuo a corto plazo, pero a largo plazo, cada problema evitado puede afrontar al individuo de una manera mayor. Las personas seguras de sí mismas se dan cuenta de este hecho y tratan de resolver los problemas en lugar de encubrirlos. Para ellos, afrontar los problemas es una necesidad de vida y esta necesidad es parte del proceso de maduración del individuo. Escapar de los problemas empuja al individuo a una posición pasiva y lo hace dependiente de factores que escapan a su control. Pero las personas seguras de sí mismas no aceptan tal pasividad. Eligen mantener el control de sus vidas superando los problemas. Enfrentar los problemas empuja al individuo a descubrir sus propios límites y le ayuda a tomar las medidas necesarias para superarlos. Cuando se evalúa desde la perspectiva del estoicismo, no huir de los problemas es de importancia crítica para que el individuo alcance la paz interior y el objetivo de vivir una vida virtuosa. Los estoicos creen que afrontar las dificultades y los problemas, que son parte natural de la vida, fortalece el carácter de una persona. En la filosofía estoica, los problemas y las dificultades se consideran oportunidades para el desarrollo del individuo. El dicho de Marco Aurelio, "El obstáculo es el camino mismo", expresa claramente esta comprensión. Los estoicos sostienen que cada problema encontrado es una herramienta que pone a prueba la fuerza interior, la paciencia y la búsqueda de sabiduría del individuo. El estoicismo aconseja al individuo
aceptar cada dificultad que encuentre y ver estas dificultades como maestros. Abordar los problemas es un elemento clave de un estilo de vida estoico que permite al individuo mantener su propio orden interno e interactuar más armoniosamente con el mundo exterior. Según los estoicos, los problemas y las dificultades son elementos constantes en la vida de un individuo, y estos elementos ayudan a la persona a darle sentido a su vida. El estoicismo sostiene que la forma en que un individuo enfrenta estos desafíos revela su verdadera virtud y carácter. En una comprensión estoica, escapar de los problemas se considera como si el individuo renunciara a sus esfuerzos por vivir una vida virtuosa. Los estoicos enfatizan que las dificultades en el flujo natural de la vida son elementos importantes que apoyan el desarrollo del individuo. Enfrentar los problemas permite al individuo confiar en su propia fuerza interior y actuar con esa confianza. Sexta cosa que las personas seguras de sí mismas no hacen: temer al fracaso. La sexta cosa que las personas seguras no hacen es temer al fracaso. Aunque la mayoría de las personas perciben el fracaso como algo vergonzoso y que debe evitarse, las personas seguras de sí mismas lo ven desde una perspectiva muy diferente. Aceptan que el fracaso es una parte natural de la vida y lo ven como una forma de crecer, aprender y mejorar. El miedo al fracaso inmoviliza a las personas y les impide realizar su potencial. Este miedo desanima a la persona y la empuja a quedarse estancada en su zona de confort. Sin embargo, las personas seguras de sí mismas saben que el fracaso es solo temporal y que cada experiencia de fracaso trae consigo importantes lecciones. Para ellos, el fracaso no es un fin, sino un comienzo. Es una oportunidad para probar nuevos caminos, desarrollar diferentes estrategias y, en última instancia, alcanzar el éxito. Las personas seguras de sí mismas han desarrollado la capacidad de afrontar el fracaso porque lo aceptan como un hecho inevitable en sus vidas. Lo que les importa es lo que hacen después de cada momento de fracaso. Evaluar objetivamente las razones del fracaso les ayuda a evitar errores similares en el futuro. Las personas seguras se dan cuenta de que el fracaso es solo un punto de parada, un trampolín, no un obstáculo, en el camino hacia el logro de su objetivo final. En lugar de temer el fracaso, utilizan este sentimiento para motivarse. Son conscientes de que el fracaso es señal de tener el coraje de intentarlo y saben que ese coraje es una de las características más importantes que los distingue de los demás. No tener miedo al fracaso es una de las características más distintivas de las personas seguras de sí mismas. Reconocen que asumir riesgos y adentrarse en la incertidumbre es un requisito previo para un gran éxito. Eligen actuar superando sus miedos y no dejan que el fracaso los defina. Lo que les importa es el proceso en sí, para probar, aprender y mejorar. Esta perspectiva los hace a la vez más flexibles y más creativos. Mientras que las personas que tienen miedo al fracaso generalmente prefieren permanecer en aguas seguras, las personas seguras de sí mismas no dudan en superar sus límites. Para ellos, el fracaso es una forma de revelar su potencial sin explotar, y las experiencias adquiridas en este proceso son las partes más valiosas del camino hacia el éxito. Si bien las personas que temen al fracaso generalmente buscan protegerse, este miedo les impide mostrar su verdadero potencial. Pero las personas seguras aceptan que cometer errores y fracasar son parte del ser humano. Son conscientes de que el miedo al fracaso es uno de los mayores obstáculos para el individuo y hacen un esfuerzo consciente para superar este miedo. Las personas que no temen al fracaso saben que cada fracaso los llevará un paso más allá y cada intento los acercará un paso más a su objetivo final.
Creen que tener el coraje de intentarlo, actuar y seguir tus sueños es la clave más importante para el éxito. Para los estoicos, el miedo al fracaso surge cuando el individuo pone demasiado énfasis en factores que escapan a su control, y esto altera la paz interior del individuo. Marco Aurelio resume esta situación de la siguiente manera: el fracaso no proviene de que otros te juzguen, sino de traicionar los valores que llevas dentro de ti mismo. Los estoicos sostienen que permanecer fiel a los propios valores y principios es más importante que el éxito externo. Este enfoque evita que el individuo tema el fracaso y le ayuda a centrarse únicamente en sus propios esfuerzos. En lugar de ver el fracaso como un desastre, los estoicos lo aceptan como una parte natural de la vida. Como se enfatiza frecuentemente en las enseñanzas de Epicteto, lo importante es la actitud que desarrollamos hacia los acontecimientos, no los acontecimientos en sí. Los estoicos afirman que el fracaso es un hito en el viaje interior del individuo y que esta piedra es una herramienta que pone a prueba la fuerza y la resistencia interior del individuo. El fracaso no hace que un individuo sea perfecto, pero le enseña acerca de sus propias debilidades y cómo lidiar con esas debilidades. No tener miedo al fracaso es una de las claves para la calma, la sabiduría y la paz interior, que son la esencia del estoicismo. Las personas seguras de sí mismas, con un enfoque estoico, aceptan el fracaso como lecciones de vida y continúan su camino con la fuerza de estas lecciones. Séptima cosa que las personas seguras de sí mismas no hacen: ahogarse en el perfeccionismo. La séptima cosa que las personas seguras no hacen es hundirse en el perfeccionismo. Aunque el perfeccionismo parece una necesidad en el camino hacia el éxito para muchas personas, en realidad es una trampa que daña la confianza en uno mismo y crea una insatisfacción constante. Las personas perfeccionistas creen que siempre tienen que conseguir lo mejor, y esta expectativa les vuelve demasiado críticos, insatisfechos y nerviosos. Ven cada error, cada defecto como un gran problema, y esto los somete a un estrés constante. Sin embargo, las personas seguras de sí mismas no caen en la trampa del perfeccionismo. Saben que ser perfecto no es una necesidad para alcanzar el éxito. El perfeccionismo crea un sentimiento de insuficiencia al recordar constantemente a las personas que hay más por hacer y que nunca son lo suficientemente buenos. Este sentimiento desgasta a la persona tanto mental como emocionalmente y hace que se enfrente a una sensación constante de fracaso. Las personas seguras de sí mismas saben valorar sus logros y esfuerzos y se preocupan por el progreso y la mejora más que por ser perfectos en cada paso. Las personas seguras de sí mismas comprenden el valor de ser lo suficientemente buenas y ser conscientes de sus propias capacidades en lugar de perseguir el perfeccionismo. Para ellos, luchar por la perfección no significa una carrera sin fin y una meta que nunca podrán alcanzar, sino intentar dar lo mejor de sí mismos siendo conscientes de sus propias capacidades y límites. El perfeccionismo es a menudo un grillete que impide que las personas muestren su verdadero potencial. Porque la búsqueda constante de la perfección impide que la persona actúe. El miedo a cometer errores desanima y eventualmente la persona tiene que conformarse con mucho menos de lo que es capaz de hacer. Las personas seguras de sí mismas saben que son valiosas incluso sin ser perfectas. Y esta confianza en sí mismas les permite dar pasos más audaces hacia el éxito y vivir una vida más satisfactoria. El perfeccionismo eleva constantemente las expectativas de una persona sobre sí misma y hace que se obsesione con un estándar que nunca podrá alcanzar.
Las personas presas del perfeccionismo a menudo no logran mostrar todo su potencial, porque la ansiedad de ser perfectos en cada paso les impide asumir riesgos, innovar y producir soluciones creativas. Las personas seguras de sí mismas, por el contrario, dejan de lado esas preocupaciones y se centran únicamente en hacer lo mejor para ellas mismas. Lo importante para ellos no es hacer todo bien, sino avanzar por el camino correcto. El perfeccionismo frena a las personas y muchas veces las inmoviliza, pero la confianza en uno mismo proporciona la libertad de actuar, asumir riesgos y experimentar. Las personas seguras de sí mismas saben que el perfeccionismo es una fuerza limitante, por lo que eligen aceptar las imperfecciones, estar en paz con los errores y aceptar las deficiencias inherentes al ser humano. Se dan cuenta de que cada error es una oportunidad de aprendizaje y cada deficiencia es en realidad un área de mejora. Esta conciencia les permite centrarse en ser originales y demostrar su verdadero potencial en lugar de ser perfectos. El perfeccionismo hace que una persona cuestione constantemente su propio valor y se vuelva dependiente de la aprobación externa. Sin embargo, las personas seguras de sí mismas son conscientes de sus valores internos y actúan según sus propios criterios internos, no según estándares externos. Evitar el perfeccionismo les permite vivir una vida más creativa, flexible y feliz, porque encuentran el éxito no solo en los resultados, sino en el esfuerzo, el intento y el proceso. Cuando se evalúa desde la perspectiva del estoicismo, el perfeccionismo es una ilusión que impide al individuo experimentar paz interior y una vida equilibrada. Los estoicos ven el deseo de perfección como el individuo que se moldea a sí mismo de acuerdo con los estándares temporales e incontrolables del mundo exterior. Como Marco Aurelio enfatizó frecuentemente en sus escritos, lo importante no es adaptarse a las expectativas del mundo exterior, sino vivir de acuerdo con nuestra propia guía y virtudes internas. El estoicismo sostiene que el individuo debe aceptar sus defectos y errores porque forman parte de la naturaleza humana. Epicteto afirma que lo único que está bajo control del individuo son sus propios pensamientos y reacciones. El perfeccionismo, en cambio, ignora este hecho y hace que el individuo se centre constantemente en cosas que no puede controlar. Para los estoicos, los errores son oportunidades para que el individuo se mejore, y aprovechar estas oportunidades es un paso importante para alcanzar el potencial del individuo. Los estoicos consideran que el perfeccionismo es una forma de arrogancia y deseo excesivo de control. Según ellos, hay muchos elementos que no podemos controlar en cada momento de la vida, y el deseo de ser perfecto surge de no poder aceptar este hecho. El estoicismo sugiere que el individuo acepte sus propias limitaciones, sea consciente de su propio poder y deje de intentar gestionar las complejidades del mundo exterior. Mientras que el perfeccionismo empuja al individuo a buscar constantemente el éxito y la perfección externos, el estoicismo le permite organizar su mundo interior y encontrar la paz real. Lo importante para los estoicos es que el individuo viva una vida de acuerdo con sus propias virtudes. Los estoicos sostienen que el perfeccionismo lleva al individuo a buscar solo satisfacción externa y que esta búsqueda conduce a una insatisfacción interminable. Por lo tanto, desde una perspectiva estoica, renunciar al perfeccionismo permite al individuo vivir una vida en paz consigo mismo y demostrar su verdadero potencial. Las personas seguras de sí mismas, con un enfoque estoico, evitan el perfeccionismo y optan por vivir en paz con sus defectos. Esta elección les permite vivir una vida más equilibrada y plena. Octava cosa que las personas seguras no hacen: ahogarse en la indecisión.
La octava cosa que no hacen las personas seguras de sí mismas es ahogarse en la indecisión y, por tanto, permanecer inactivas. La indecisión suele ocurrir cuando se intenta hacer un esfuerzo interminable para tomar la decisión correcta o más perfecta sobre algo. La indecisión es el resultado del miedo a la incertidumbre y de la evitación de correr riesgos. Muchos escenarios aparecen en la mente de una persona y cada uno de estos escenarios se convierte en un obstáculo que impide que la persona actúe. Ahogarse en la indecisión puede hacer que una persona ignore su potencial y sus oportunidades. Los individuos que son claramente conscientes de sus propios valores y objetivos tienen menos dificultades en el proceso de toma de decisiones, porque actúan de acuerdo con su guía interior y pueden mantener su claridad interior incluso frente a las complejidades del mundo exterior. Las personas seguras ven el proceso de toma de decisiones como una oportunidad de aprendizaje y desarrollo. Para ellos, no existe una decisión correcta o incorrecta, solo hay experiencias y lecciones. Las personas seguras de sí mismas no tienen miedo de tomar decisiones porque saben que cada decisión les lleva un paso más allá. Cada paso los acerca a sus metas y sueños. La indecisión es como una cadena que impide el progreso, y romper esta cadena solo es posible dando pasos valientes. Una de las mayores razones subyacentes de la indecisión es el miedo a perder el control. Las personas a menudo dudan a la hora de tomar decisiones cuyas consecuencias no pueden prever plenamente, y esta incertidumbre las vuelve inactivas. Sin embargo, para las personas seguras de sí mismas, la incertidumbre es una parte natural de la vida y eligen adaptarse a las circunstancias cambiantes en lugar de esperar ciertos resultados en cada paso. Aceptan que la vida está llena de incertidumbres y que no siempre se puede controlar todo. La indecisión hace que una persona no escuche su voz interior, trate constantemente de actuar de acuerdo con factores externos y finalmente se desvíe de su propio camino. Sin embargo, las personas seguras de sí mismas escuchan su guía interior, trazan su propio camino y avanzan con determinación. La indecisión también tiene un efecto que sacude la confianza en uno mismo y en sí mismo. Las personas que no pueden tomar decisiones a menudo no se sienten lo suficientemente equipadas o competentes, por lo que dudan en cada paso. Las personas seguras de sí mismas prefieren tomar decisiones y actuar rápidamente para evitar este consumo de energía. No temen cometer errores en este proceso, porque cometer errores es a sus ojos una oportunidad de aprendizaje, y cada error los hace más fuertes en el siguiente paso. Cuando se considera desde la perspectiva del estoicismo, la indecisión surge del enfoque excesivo del individuo en los elementos del mundo externo que no puede controlar. Los estoicos sostienen que lo único que un individuo puede controlar son sus propios pensamientos, reacciones y decisiones. Como afirmó Epicteto, lo importante no son los acontecimientos del mundo exterior, sino cómo reaccionamos ante ellos. La indecisión se refiere a una situación en la que se pierde este control interno. Los estoicos sostienen que el individuo debe actuar de una manera que sea coherente con sus valores y virtudes, y esta acción incluye tomar decisiones y aceptar las consecuencias de esas decisiones. La indecisión, desde una perspectiva estoica, significa que el individuo se vuelve dependiente de confirmaciones o incertidumbres externas. Los estoicos aconsejan al individuo que confíe en su propia guía interior y actúe de forma consciente y decisiva en todas las situaciones. El estoicismo afirma que la indecisión es una forma de miedo y una búsqueda de control. Como Marco Aurelio,
Enfatizaba frecuentemente en sus escritos: preocuparse por cosas que no podemos controlar simplemente significa desperdiciar nuestra energía. En lugar de desperdiciar esta energía, los estoicos, seguros de sí mismos, se centran en las cosas que pueden controlar y toman medidas decisivas en esa dirección. Para ellos, cada decisión es un proceso de aprendizaje y no es necesario que sean perfectos o estén libres de errores en el proceso. El estoicismo aconseja al individuo actuar fielmente a sus propios valores en todas las situaciones y no permitir que las incertidumbres del mundo exterior los sacudan. La indecisión no es una debilidad para los estoicos, sino una falta de conciencia y aceptación. Por ello, los estoicos abogan porque el individuo actúe decidida y conscientemente de acuerdo con sus propios valores y virtudes. Los estoicos, seguros de sí mismos, trazan su propio camino en cada situación y ven los obstáculos que puedan encontrar en el camino como oportunidades de desarrollo. Novena cosa que las personas seguras no hacen: poner excusas constantemente. La novena cosa que las personas seguras no hacen es poner excusas constantemente. Poner excusas es un mecanismo de defensa común que se utiliza para evitar aceptar responsabilidades y errores personales. Las personas crean excusas, atribuyendo fracasos, deficiencias o dificultades que no pueden superar como faltas propias a factores externos. Si bien esta conducta surge del instinto de autoconservación de la persona, a la larga se convierte en una barrera que impide el desarrollo y el éxito del individuo. Poner excusas es una forma de pensar restrictiva e inhibidora que se utiliza para explicar por qué no se puede hacer algo. Las personas seguras comprenden el valor de asumir responsabilidades y afrontar los errores. En lugar de perder el tiempo con excusas, cuestionan sus propias contribuciones y deficiencias en cada situación. Este cuestionamiento les permite superarse y progresar. Poner excusas puede aliviar a una persona a corto plazo, porque esto protege al individuo del malestar que le provocan sus errores. Sin embargo, a la larga, este enfoque condena a la persona al estancamiento y a repetir los mismos errores. Las personas seguras de sí mismas aceptan sus errores y avanzan aprendiendo de ellos. Lo importante para ellos no es ser perfectos, sino crecer aprendiendo de los errores. Las excusas socavan este proceso de aprendizaje. Poner excusas es una restricción que limita la confianza y la capacidad de uno mismo. Las personas seguras de sí mismas son conscientes de estas limitaciones y no evitan asumir responsabilidades. Para ellos, cada error es una nueva oportunidad de aprendizaje y cada responsabilidad es una oportunidad de superarse. Poner excusas crea una barrera que impide que una persona realice su potencial y lo utilice. Cuando una persona constantemente pone excusas, tiende a subestimar sus propias habilidades y capacidades. Las excusas son en realidad un reflejo de la falta de confianza de una persona en sí misma. Excusas como "no puedo hacerlo porque no tengo suficiente tiempo" o "no puedo hacerlo porque no tengo suficiente experiencia" significan que la persona acepta sus limitaciones y no intenta superarlas. A ellos, las personas seguras de sí mismas, por el contrario, superan esos pensamientos limitantes y se concentran en hacer lo mejor que pueden en todas las circunstancias. Lo que les importa es hacer lo mejor que puedan, sin importar las circunstancias, y mejorar en el proceso. Las excusas son trampas que embotan el coraje y la determinación internos de una persona, y las personas seguras de sí mismas evitan caer en esta trampa. En lugar de perder el tiempo con excusas, buscan la manera de superar cada obstáculo que encuentran y avanzar en este camino con determinación. Las personas seguras de sí mismas saben que el éxito está en sus propias manos. Entienden que el éxito o el fracaso
depende de sus propios esfuerzos y determinación y no de factores externos. Poner excusas debilita la creencia del individuo en su propio poder y potencial. Desde la perspectiva del estoicismo, poner excusas significa que el individuo cede su propia responsabilidad y control al mundo exterior. Los estoicos sostienen que el individuo tiene control total sobre sus propias acciones, pensamientos y reacciones. Cuando Epicteto dice: lo que perturba a las personas no son los acontecimientos, sino sus creencias sobre esos acontecimientos. En realidad, afirma que las excusas son producto de la propia estructura mental del individuo. Las excusas son cuando el individuo se centra en factores externos que no puede controlar y trata de justificar su propia inacción a través de estos factores. Pero según los estoicos, centrarse en cosas que no podemos controlar es un esfuerzo inútil. Lo importante es centrarnos en lo que podemos controlar, nuestras propias acciones y reacciones. Los estoicos, seguros de sí mismos, asumen la responsabilidad de sus propias acciones, independientemente de las circunstancias externas, y no pierden el tiempo poniendo excusas. Lo importante para ellos es actuar virtuosamente en todas las situaciones y permanecer fieles a sus propios valores. Como dijo Marco Aurelio, el obstáculo se convierte en el camino. Desde una perspectiva estoica, cada dificultad encontrada es en realidad una oportunidad para que el individuo crezca y se desarrolle. Las excusas impiden que estas oportunidades se hagan realidad. Los estoicos sostienen que cada obstáculo y cada dificultad es una oportunidad para que el individuo descubra su fuerza interior. Perder el tiempo con excusas hace que el individuo ignore estas oportunidades y se limite. Los estoicos confiados ven las excusas como debilidades y se centran en su disciplina y virtudes internas en lugar de fortalecer esas debilidades. El estoicismo aconseja al individuo escuchar su propia guía interior y no dar demasiada importancia a los factores externos. Décima cosa que las personas seguras de sí mismas no hacen: insistir en relaciones negativas. La décima cosa que las personas seguras no hacen es persistir en relaciones negativas. Las relaciones negativas son interacciones dañinas y tóxicas que impactan negativamente la salud emocional, mental e incluso física de una persona. Permanecer en tales relaciones puede hacer que el individuo se sienta constantemente estresado y ansioso. Las personas seguras de sí mismas se centran en mantener sus propios valores y límites y buscan relaciones sanas y de apoyo en lugar de persistir en relaciones que continuamente les impactan negativamente. Una persona segura de sí misma considera que permanecer en relaciones autodestructivas o emocionalmente agotadoras es una carga innecesaria y considera que abandonar esas relaciones es un signo de fortaleza y libertad. Persistir en relaciones negativas puede dañar la propia autoestima y la confianza en uno mismo. Por lo tanto, las personas seguras de sí mismas prefieren rodear sus vidas de personas positivas y que las apoyen en lugar de permanecer en esas relaciones. Persistir en relaciones negativas a menudo se asocia con baja autoestima y sentimientos de insuficiencia. Cuando una persona no se considera lo suficientemente valiosa, puede desarrollar vínculos emocionales que dificultan permanecer y abandonar una relación tóxica. Las personas seguras de sí mismas toman medidas audaces para distanciarse de relaciones tan dañinas. Establecen límites saludables y demuestran la determinación de retirarse de relaciones que los agotan y agotan continuamente. Las personas seguras de sí mismas reconocen que son responsables de proteger su propia salud emocional y mental, y por lo tanto, se protegen a sí mismas poniendo fin
a dichas relaciones en lugar de continuar con relaciones que les afectan negativamente. Persistir en relaciones negativas puede socavar la confianza en sí mismo de un individuo y obstaculizar su desarrollo personal. Por ello, las personas seguras de sí mismas buscan relaciones sanas para su bienestar y desarrollo personal. Permanecer en relaciones negativas a menudo se asocia con la esperanza de demostrar su valía o de arreglar las cosas. Sin embargo, participar constantemente en interacciones negativas suele ser perjudicial para el crecimiento personal y la felicidad. Las personas seguras de sí mismas se centran en la calidad de sus relaciones y de sus propias vidas, en lugar de insistir en dichas relaciones. Buscan respeto mutuo, apoyo e interacciones positivas en sus relaciones y consideran que permanecer en relaciones que carecen de estos elementos es una carga innecesaria. Persistir en relaciones negativas puede significar violar límites y valores personales. Esto puede provocar que la persona se sienta constantemente en algún tipo de trastorno emocional. Para evitar estos trastornos emocionales, las personas seguras de sí mismas establecen límites saludables y se preocupan de mantenerse en un entorno positivo y de apoyo. Las personas seguras de sí mismas viven una vida más satisfactoria, estableciendo relaciones positivas y saludables, en lugar de permanecer en relaciones que constantemente les afectan negativamente. Desde una perspectiva estoica, persistir en relaciones negativas puede comprometer la capacidad de mantener la paz interior y la serenidad. Según los estoicos, los individuos deberían centrarse únicamente en sus propias acciones y reacciones, y no deberían permitir que factores externos afecten su paz interior. El estoicismo enfatiza el control de los propios pensamientos y emociones para protegerse contra factores externos y mantener la serenidad interior. Marco Aurelio enfatiza la importancia de esta idea cuando dice: el malestar del hombre surge no de los acontecimientos en sí, sino de sus reacciones ante ellos. Insistir en relaciones negativas puede crear una situación que perturbe la paz interior de una persona y esté fuertemente influenciada por factores externos. Según los estoicos, sentirnos incómodos por factores externos puede hacer que perdamos la serenidad interior. Un estoico confiado es consciente de que permanecer en relaciones negativas amenaza su paz y serenidad interiores y por lo tanto mantiene el equilibrio interior alejándose de dichas relaciones. Como enseña el estoicismo, uno debe permanecer fiel a sus propias virtudes y valores internos y no permitir que factores externos afecten su paz interior. Para los estoicos, insistir en las relaciones negativas es una situación que amenaza la paz interior y las virtudes. El estoicismo aconseja preservar la propia paz interior y no permitir que factores externos perturben esta paz. Un estoico seguro de sí mismo mantiene su serenidad y paz interior al mantenerse alejado de las relaciones negativas y vive una vida de acuerdo con sus propias virtudes. 11 cosa que las personas seguras no hacen: preocuparse constantemente por el futuro. La 11 cosa que no hacen las personas seguras de sí mismas es preocuparse constantemente por el futuro. Preocuparse por el futuro puede afectar negativamente la salud espiritual y mental de las personas, porque esta ansiedad a menudo se asocia con factores desconocidos e incontrolables. La preocupación constante por el futuro hace que una persona pierda el momento presente, no pueda disfrutar el momento presente y no pueda apreciar el valor del momento presente. Las personas seguras de sí mismas intentan minimizar estas preocupaciones aceptando incertidumbres e incógnitas sobre el futuro.
Se centran en aprovechar al máximo el momento presente, dejando de lado lo que no pueden controlar sobre lo que sucederá en el futuro. Estas personas planifican y se preparan para posibles problemas futuros y desarrollan estrategias para gestionar estas preocupaciones. En lugar de preocuparse constantemente, las personas seguras de sí mismas viven una vida más productiva y pacífica al centrarse en las responsabilidades de hoy y en lo que les depara el momento actual. En lugar de preocuparse por las incertidumbres futuras, las personas seguras comprenden la importancia de vivir el momento y aprovechar las oportunidades disponibles. La preocupación constante por el futuro a menudo surge de temores sobre la capacidad de uno para afrontar situaciones que se desconocen y están fuera de nuestro control. Pensar constantemente en el futuro puede impedir que una persona disfrute de su vida actual y crear un estado de ansiedad constante. Las personas seguras de sí mismas, al tiempo que consideran las posibilidades futuras y analizan cómo estas posibilidades afectarán sus propias vidas, también conocen la importancia de vivir el momento y ser capaces de evaluar el momento presente. Toman medidas prácticas para gestionar su ansiedad sobre el futuro y al hacerlo, reconocen que no todo tiene que ser perfecto. Cuando se enfrentan a incertidumbres futuras, las personas seguras manejan eficazmente estas preocupaciones, dividiéndolas en partes controlables y manejables, en lugar de convertirlas en un estado de pensamiento constante. Si bien comprenden y están preparados para posibles problemas futuros, no permiten que estas preocupaciones afecten su calidad de vida. Al abordar las preocupaciones sobre el futuro, las personas seguras de sí mismas gestionan estas preocupaciones de forma positiva y preservan sus propios valores y virtudes en este proceso de gestión. Desde una perspectiva estoica, preocuparse constantemente por el futuro puede hacer que una persona pierda la paz interior y la serenidad. Uno de los principios básicos del estoicismo es permanecer insensible a factores que escapan al control de los acontecimientos externos. Según los estoicos, la verdadera paz y felicidad se encuentran solo en la propia actitud interior y forma de pensar. Marco Aurelio enfatiza la importancia de esta comprensión cuando dice: «La paz del hombre no proviene de eventos externos, sino de sus propios pensamientos y reacciones internas». Preocuparse constantemente por el futuro puede crear una situación que perturbe la paz interior, ya que las preocupaciones a menudo surgen de factores externos incontrolables. Para gestionar las preocupaciones sobre el futuro, los estoicos recomiendan permanecer insensibles a estas preocupaciones y evaluar únicamente el momento presente. Aceptar las incertidumbres futuras es importante para mantener la serenidad interior, según los estoicos. Un estoico seguro de sí mismo no permite que las incertidumbres y las incógnitas futuras afecten su paz interior. Gestionan estas preocupaciones de forma eficaz, centrándose en sus valores y virtudes inherentes. El estoicismo aconseja preservar la propia serenidad interior y no permitir que las incertidumbres externas perturben esta serenidad, mientras que un estoico seguro de sí mismo se enfrenta a las preocupaciones sobre el futuro, las gestiona de forma constructiva y vive su vida preservando su paz interior. Decimosegunda cosa que las personas seguras de sí mismas no hacen: miedo a expresarse. La duodécima cosa que no hacen las personas seguras de sí mismas es evitar expresarse. La autoexpresión significa compartir los pensamientos, sentimientos y necesidades de uno de manera abierta y honesta. Las personas seguras de sí mismas se sienten seguras y cómodas al expresar sus opiniones y sentimientos. Las personas que no tienen miedo de expresarse
Tienen más éxito a la hora de establecer sus propios límites y protegerlos cuando es necesario. La autoexpresión es un factor crítico en el desarrollo personal y la confianza en uno mismo. Por tanto, las personas seguras de sí mismas se comunican de forma abierta y honesta, sin dudar en expresarse. La vacilación a la hora de expresarse suele estar relacionada con la falta de confianza en uno mismo o el miedo a reacciones negativas de los demás. Abstenerse de la autoexpresión significa que el individuo es incapaz de expresarse verdaderamente y, por lo tanto, no logra alcanzar la realización personal y una conexión genuina en sus relaciones. Al superar estos obstáculos, las personas seguras de sí mismas se comunican de manera más efectiva y satisfactoria, tanto en su vida personal como profesional. Abstenerse de expresarse puede afectar la intimidad y la profundidad de las relaciones. El miedo a la autoexpresión puede hacer que un individuo permanezca emocionalmente cerrado y, por lo tanto, incapaz de conectarse verdaderamente con otras personas. Por tanto, las personas seguras de sí mismas son audaces y abiertas a la hora de expresarse, lo que aumenta su satisfacción personal y su compromiso en sus relaciones. Desde una perspectiva estoica, abstenerse de expresarse puede ser una actitud que va en contra de los propios valores y virtudes internos. Como enseña el estoicismo, la capacidad de expresar los propios pensamientos y sentimientos es importante para mantener la paz y la serenidad interiores. Los estoicos enfatizan que una persona no debe perder su paz interior dependiendo de factores externos y de los juicios de los demás. Séneca afirma la importancia de expresar los propios valores y pensamientos internos cuando dice: sea audaz al expresarse y siéntase cómodo al proyectar sus virtudes internas hacia el exterior. Abstenerse de expresarse puede ser un comportamiento que va en contra de los valores y creencias internos porque impide compartir los verdaderos pensamientos y sentimientos. Los estoicos enseñan que mantener la propia serenidad y paz interior es posible si se permanece fiel a los propios valores, independientemente de los juicios de los demás. Si bien un estoico seguro de sí mismo expresa sus propios pensamientos y sentimientos, no se ve afectado por las reacciones negativas de los demás y mantiene su calma interior en el proceso. Como enfatiza el estoicismo, hay que ser valiente al expresarse, permaneciendo fiel a los propios valores y virtudes internos, y este coraje ayuda a lograr la paz y la serenidad interiores. 13ª cosa que las personas seguras de sí mismas no hacen: evitar asumir responsabilidades. La 13ª cosa que no hacen las personas seguras de sí mismas es evitar asumir responsabilidades. Responsabilidad significa que el individuo acepta y cumple sus obligaciones hacia sí mismo, su entorno y la sociedad. Las personas seguras de sí mismas son conscientes de que pueden generar un impacto positivo tanto a nivel personal como social, mientras cumplen con estas responsabilidades. Evitar asumir responsabilidades a menudo puede estar relacionado con la falta de confianza de una persona para asumir esas responsabilidades o con el miedo al fracaso. Asumir responsabilidad requiere que las personas utilicen sus propias habilidades, capacidades y potencial, y este es un factor crítico para el desarrollo y el éxito personal. Las personas seguras de sí mismas son valientes al asumir responsabilidades y aceptar las dificultades y riesgos que conllevan estas responsabilidades. Saben que asumir responsabilidades brinda oportunidades de crecimiento y avance tanto personal como profesional. Asumir responsabilidad le permite a una persona alcanzar sus propios objetivos y ayudar a los demás. Las personas seguras de sí mismas aceptan responsabilidades
y toman las medidas necesarias para superar estas dificultades y tener éxito, a pesar de las dificultades que estas responsabilidades traen. Esta actitud les permite tener un viaje más satisfactorio y significativo en su vida personal y profesional. Evitar asumir responsabilidades impide realizar el propio potencial y, por tanto, puede limitar el desarrollo personal y profesional. Las responsabilidades a menudo ponen a prueba las habilidades de un individuo y este proceso le permite descubrir sus fortalezas y debilidades. A medida que las personas seguras asumen estas responsabilidades, aprenden y crecen a partir de este proceso. Asumir la responsabilidad permite al individuo aceptar sus propios errores y aprender de ellos. Las personas seguras de sí mismas admiten abiertamente sus errores y deficiencias como parte de este proceso, y esta aceptación les ayuda a mejorar y convertirse en mejores versiones de sí mismas. Evitar asumir responsabilidades significa perder estas oportunidades de aprendizaje y desarrollo. Las personas seguras de sí mismas ven asumir responsabilidades como una oportunidad para ampliar sus límites y aprender nuevas habilidades. Asumir la responsabilidad juega un papel importante tanto a nivel personal como social. Personalmente, las responsabilidades permiten al individuo alcanzar sus objetivos y mejorar su calidad de vida. A nivel social, asumir responsabilidad permite al individuo contribuir a la sociedad y ayudar a convertirla en un lugar mejor. A medida que las personas seguras de sí mismas asumen estas responsabilidades, saben la importancia de generar un impacto positivo en los demás y marcar una diferencia en la sociedad. Asumir responsabilidad ayuda a un individuo a vivir una vida más significativa y satisfactoria, tanto a nivel personal como social. Desde la perspectiva del estoicismo, evitar asumir responsabilidades representa un enfoque incompleto para realizar las virtudes y valores inherentes a uno. Uno de los principios básicos del estoicismo es que uno acepta sus propias responsabilidades y mantiene la serenidad interior mientras las cumple. Según los estoicos, las responsabilidades y los desafíos son una oportunidad para que el individuo desarrolle su carácter y fortalezca sus virtudes. Marco Aurelio enfatiza la importancia de este enfoque cuando dice: asumir responsabilidades es parte de vivir una vida virtuosa y lograr la serenidad interior. Si bien un estoico confiado acepta responsabilidades, ve las dificultades y problemas que conllevan estas responsabilidades como una oportunidad para el crecimiento interior. Los estoicos enseñan que hay que aceptar responsabilidades para poder realizar los valores y virtudes internos. Asumir responsabilidad ayuda a ampliar los propios límites y desarrollar un carácter más fuerte. Como enseña el estoicismo, cumplir con las responsabilidades, manteniendo la serenidad interior, permite vivir una vida más significativa y satisfactoria, tanto a nivel personal como social. Cuando un estoico seguro de sí mismo asume responsabilidades, mantiene su serenidad interior a pesar de los desafíos que estas responsabilidades traen, fortaleciendo sus propias virtudes en el proceso. 14ª cosa que las personas seguras de sí mismas no hacen: evitar las críticas. La 14ª cosa que las personas seguras no hacen es evitar las críticas. Las críticas son opiniones que generalmente evalúan y brindan retroalimentación sobre el comportamiento, las actitudes o el desempeño de una persona. Las personas seguras de sí mismas consideran la crítica como una oportunidad de desarrollo personal y profesional, en lugar de verla como una amenaza. Las críticas pueden ayudar a un individuo a comprender sus fortalezas y debilidades, y este conocimiento juega un papel fundamental para ayudar al individuo a mejorar y convertirse en una mejor versión de sí mismo.
Evitar las críticas a menudo puede deberse a la falta de confianza en uno mismo o al miedo al fracaso. En lugar de evitar las críticas, las personas seguras de sí mismas escuchan atentamente estos comentarios y utilizan esta información para mejorar ellos mismos y su desempeño. Las críticas permiten a una persona evaluar su propio comportamiento y decisiones de manera más objetiva. Y este proceso ayuda a una persona a mejorar sus habilidades personales y profesionales. Las personas seguras de sí mismas muestran una actitud abierta y humilde ante las críticas, y este enfoque contribuye a que se conviertan en personas más fuertes y eficaces. Evitar las críticas puede hacer que una persona pierda oportunidades de superación personal y aprendizaje. Las críticas a menudo evalúan el desempeño o comportamiento actual de una persona, y esta evaluación contiene información crítica para determinar dónde la persona necesita mejorar. Las personas seguras de sí mismas tratan las críticas como comentarios constructivos, en lugar de verlas como un ataque personal. Evitar las críticas puede obstaculizar el propio proceso de desarrollo, lo que puede limitar el progreso de un individuo tanto a nivel personal como profesional. Las personas seguras de sí mismas se centran en mejorar, teniendo en cuenta esta retroalimentación, en lugar de adoptar una actitud defensiva ante las críticas. No evitar las críticas permite al individuo conocerse mejor a sí mismo y descubrir sus áreas de desarrollo. Las críticas a menudo implican observaciones y evaluaciones externas del individuo, y estas evaluaciones pueden ayudar al individuo a ver su propio desempeño y comportamiento desde una perspectiva más amplia. Las personas seguras de sí mismas tienen en cuenta las críticas, determinan en qué áreas deben esforzarse más y tienen la oportunidad de mejorar sus propias habilidades y destrezas en el proceso. La crítica también aumenta la capacidad de una persona para hacer frente a influencias externas, y esta habilidad puede ayudar a una persona a tener más éxito tanto en su vida personal como profesional. En lugar de evitar las críticas, las personas seguras de sí mismas evalúan esta retroalimentación y progresan para convertirse en una persona mejor y más eficaz. Desde una perspectiva estoica, evitar las críticas puede significar no demostrar el coraje y la humildad necesarios para fortalecer la serenidad interior y las virtudes. Los estoicos enfatizan que uno debe permanecer insensible a los factores externos y las opiniones de los demás. Cuando Epicteto dice, las críticas solo brindan la oportunidad de desarrollar y fortalecer las propias virtudes, afirma que las críticas juegan un papel importante en el desarrollo interior. Según los estoicos, las críticas pueden ayudar a un individuo a comprender mejor su propio comportamiento y actitudes y fortalecer sus virtudes internas en el proceso. Evitar las críticas puede hacer que una persona pierda estas oportunidades, lo que puede obstaculizar el proceso de desarrollo de la propia serenidad y virtudes interiores. Un estoico seguro de sí mismo mantiene una actitud humilde y de mente abierta ante las críticas. Tiene en cuenta esta retroalimentación, se mejora y fortalece sus virtudes internas. Como enfatiza el estoicismo, la crítica es una herramienta para realizar los valores internos y fortalecer las virtudes. 15ª cosa que las personas seguras no hacen: subestimar sus logros. La 15ª cosa que las personas seguras no hacen es menospreciar sus logros. Los logros se refieren a individuos que logran ciertas metas, superan ciertos desafíos o realizan su potencial. En lugar de menospreciar sus logros, las personas seguras de sí mismas los aprecian y son conscientes de las consecuencias positivas que estos logros traen. Subestimar los propios logros a menudo puede surgir de una falta de confianza en las propias capacidades y logros, o de sentir que esos logros no son lo suficientemente valiosos.
En lugar de menospreciar sus logros, las personas seguras de sí mismas comprenden el valor y la importancia de estos logros. Menospreciar los propios logros puede hacer que una persona ignore las consecuencias positivas de sus propios logros y la contribución de estos logros a su desarrollo personal. Las personas seguras de sí mismas aprecian sus éxitos y los ven como una oportunidad para mejorar y alcanzar mayores metas. Subestimar los logros también puede impedir que una persona desarrolle todo su potencial. Las personas que no valoran adecuadamente sus logros pueden perder la motivación y la inspiración que estos logros aportan, y esto puede afectar negativamente sus procesos de desarrollo personal y profesional. En lugar de menospreciar sus logros, las personas seguras de sí mismas los ven como hitos y aceptan que son un paso importante hacia la superación personal. El menosprecio de los logros también puede hacer que una persona se sienta insuficientemente valiosa e importante. Al apreciar sus logros, las personas seguras de sí mismas tienen la oportunidad de sentirse valoradas e importantes, y esto aumenta su satisfacción general con la vida. Las personas que menosprecian sus éxitos pueden ignorar los resultados positivos que estos éxitos traen y cómo estos resultados los mejoran a ellos mismos. En lugar de menospreciar sus logros, las personas seguras de sí mismas los aprecian y se mejoran beneficiándose de los resultados positivos que estos logros aportan. Desde la perspectiva del estoicismo, menospreciar los propios logros puede significar no demostrar la humildad necesaria para fortalecer la serenidad interior y las virtudes. Los estoicos enfatizan que uno debe apreciar los propios logros y ser consciente de que estos logros son compatibles con las virtudes internas. Como enseña el estoicismo, los logros se logran como resultado de los propios esfuerzos y virtudes, y apreciar estos logros puede ayudar a fortalecer la serenidad y las virtudes internas. Séneca subraya la importancia de este enfoque cuando dice: el verdadero éxito es apreciar los logros que son compatibles con las propias virtudes. Los estoicos afirman que subestimar los logros puede obstaculizar el proceso de realización de los valores y virtudes internos. Subestimar los propios logros puede resultar en una falta de humildad y coraje necesarios para fortalecer las propias virtudes y la serenidad interior. Al apreciar los propios logros, un estoico confiado sabe que estos logros son compatibles con las virtudes internas y que estos logros brindan una oportunidad para fortalecer las propias virtudes. Como enfatiza el estoicismo, apreciar los logros permite vivir una vida más fuerte y plena, tanto a nivel personal como social. 16ª cosa que las personas seguras de sí mismas no hacen: no establecer sus propios límites. La 16ª cosa que no hacen las personas seguras de sí mismas es no establecer sus propios límites. Establecer sus propios límites significa que el individuo comprende sus propias capacidades físicas, emocionales y mentales, y establece límites que protegerán su salud y bienestar, sin ir más allá de estas capacidades. Las personas que no pueden establecer sus propios límites a menudo tienden a responder excesivamente a las demandas de los demás, lo que puede hacer que descuiden sus necesidades y límites personales. Las personas seguras de sí mismas son claras y decididas a la hora de establecer sus propios límites. Establecer los propios límites se considera un elemento clave para lograr el equilibrio en la vida personal y profesional. Las personas seguras de sí mismas saben en qué situaciones y condiciones se sienten cómodas y, utilizando este conocimiento, trabajan eficazmente sin perjudicar ni su propia salud ni su productividad. Las personas que no pueden determinar sus límites a menudo ignoran sus propias necesidades, y esto puede afectar negativamente su satisfacción personal
y su calidad de vida. Establecer los propios límites también incluye establecer límites saludables en las relaciones con los demás. Las personas seguras de sí mismas aprenden a decir no a los demás y esto les ayuda a mantener los límites personales. Estar demasiado en sintonía con los demás puede llevar a descuidar las propias necesidades y límites, lo que puede generar estrés y agotamiento, tanto en la vida personal como profesional. Las personas seguras de sí mismas establecen sus propios límites y muestran una actitud valiente y decidida para protegerlos. La incapacidad para fijar los propios límites puede provocar que el individuo se ajuste constantemente a las exigencias de los demás y, por tanto, descuide sus propias necesidades. Esta condición puede afectar negativamente la salud física y emocional de una persona y reducir su calidad de vida. Las personas seguras de sí mismas logran equilibrar tanto sus propias necesidades como las demandas de los demás, estableciendo límites y manteniéndolos. Desde una perspectiva estoica, la incapacidad de establecer sus propios límites puede socavar la capacidad de mantener la serenidad interior y las virtudes. Los estoicos enfatizan que establecer los propios límites es una parte esencial para mantener la paz interior y la virtud. Establecer sus propios límites ayuda al individuo a comprender qué valora, qué le importa y en qué condiciones se siente cómodo. Como enseña el estoicismo, los individuos deben ser sensibles a los factores externos para preservar su serenidad interior y establecer límites personales para hacer frente a estos factores. Cuando Epicteto dice, la capacidad de proteger el propio mundo interior es necesaria para garantizar la paz interior, independientemente de las condiciones externas. Afirma que establecer límites es compatible con las virtudes interiores. Un estoico seguro de sí mismo fortalece su serenidad interior y sus virtudes, estableciendo sus propios límites y manteniéndolos. Como enfatiza el estoicismo, mantener los límites personales permite vivir una vida más fuerte y plena, tanto a nivel personal como social. 17ª cosa que las personas seguras de sí mismas no hacen: preocuparse demasiado por lo que piensan los demás. La 17ª cosa que las personas seguras no hacen es preocuparse demasiado por lo que piensan los demás. Las opiniones de los demás pueden ser importantes en un contexto social y cultural. Sin embargo, las personas seguras de sí mismas actúan considerando los efectos de estos pensamientos en sus propios valores, metas y satisfacción personal. Pensar constantemente en lo que piensan los demás y actuar según esos pensamientos puede hacer que el individuo pierda su propia identidad y libertad. Las personas seguras de sí mismas son conscientes de la importancia de las opiniones de los demás, pero no permiten que estas opiniones moldeen sus decisiones y sus vidas. Actúan de acuerdo con sus propios valores, creencias y objetivos. Aunque las opiniones de los demás juegan un papel importante en las interacciones y relaciones sociales de un individuo, las personas seguras de sí mismas no permiten que estos pensamientos afecten su satisfacción personal y su paz interior. Preocuparse demasiado por lo que piensan los demás puede hacer que una persona ignore sus propios valores y objetivos. Esto puede llevar al individuo a perder su motivación y satisfacción intrínsecas. Las personas seguras de sí mismas determinan claramente sus propios valores y objetivos y actúan en consecuencia. No permiten que las opiniones de otras personas influyan en sus decisiones y en sus vidas. Aunque las opiniones de los demás juegan un papel importante en las interacciones y relaciones sociales de un individuo, las personas seguras de sí mismas limitan la influencia de estos pensamientos en sus propios valores y objetivos internos. Preocuparse demasiado por lo que piensan los demás
puede impedir que una persona realice su potencial y preserve su propia libertad. Las personas seguras de sí mismas consideran las opiniones de los demás y evalúan si estas opiniones son compatibles con sus propios valores y objetivos internos. Continúan siguiendo su propio camino sin permitir que las opiniones de los demás influyan en sus decisiones. Las personas seguras de sí mismas viven vidas más plenas y significativas si se centran en sus propios valores y objetivos independientemente de lo que piensen los demás. Desde una perspectiva estoica, preocuparse demasiado por lo que piensan los demás puede socavar la capacidad de uno para mantener la serenidad interior y las virtudes. Los estoicos enfatizan que una persona no debe ser sensible a factores externos para preservar su propia paz interior y sus virtudes. Preocuparse demasiado por las opiniones de los demás puede hacer que una persona se desvíe de sus propios valores y objetivos internos, lo que puede conducir a una pérdida de la serenidad interior. Como enseña el estoicismo, los individuos deben ser sensibles a la aprobación y evaluación externas, pero no deben permitir que estas consideraciones afecten su paz y virtud internas. La opinión de Epicteto: no debemos permitir que las condiciones externas afecten nuestra serenidad interior, respalda este enfoque. Al considerar los pensamientos de los demás, los estoicos recomiendan evaluar si estos pensamientos son compatibles con las virtudes personales. Mantener los propios valores y objetivos internos sin preocuparse mucho por las opiniones de los demás puede ayudar a un individuo estoico a fortalecer su serenidad y sus virtudes internas. 18ª cosa que las personas seguras no hacen: no correr riesgos por miedo al fracaso. La 18ª cosa que no hacen las personas seguras de sí mismas es no correr riesgos porque tienen miedo al fracaso. Asumir riesgos implica muchas veces encontrarse con situaciones desconocidas e incontrolables, que pueden ser una fuente de miedo que puede hacer tambalear la paz interior de muchas personas. Sin embargo, las personas seguras de sí mismas superan esos miedos y adoptan un enfoque valiente para asumir riesgos y evaluar nuevas oportunidades. El miedo al fracaso tiende a confinar a las personas a sus zonas de confort, lo que puede impedirles dar los pasos audaces necesarios para el crecimiento y el éxito personal. Las personas seguras de sí mismas aceptan la posibilidad del fracaso y consideran esta posibilidad como una oportunidad para aprender y crecer, en lugar de verla como un obstáculo. Superar el miedo al fracaso es esencial para lograr grandes avances en la vida personal y profesional. El éxito a menudo se logra a través de muchas pruebas, errores y toma de riesgos. Las personas seguras de sí mismas aceptan los fracasos como una parte natural de este proceso y los ven como oportunidades para aprender y crecer. No correr riesgos impide que una persona desarrolle todo su potencial, lo que puede limitar la búsqueda de la realización y el éxito en la vida. Las personas seguras de sí mismas están preparadas para afrontar las incertidumbres y los desafíos que conlleva asumir riesgos, porque reconocen que estas situaciones son necesarias para el crecimiento personal y profesional. Evitar correr riesgos también puede inhibir la creatividad y la innovación. Las personas seguras de sí mismas no dudan en probar enfoques nuevos y diferentes, lo que les ayuda a mejorar sus habilidades para resolver problemas y su creatividad. El miedo al fracaso obliga a las personas a simplemente mantener el status quo, lo que puede hacer que pierdan oportunidades de pensamiento innovador y de asumir riesgos que son esenciales para el crecimiento personal y profesional. Las personas seguras de sí mismas ven los fracasos como oportunidades de aprendizaje y continúan aprovechando nuevas oportunidades, lo que les permite crecer y desarrollarse continuamente.
El miedo al fracaso y a no correr riesgos puede impedir que una persona realice su potencial y alcance un mayor éxito. Las personas seguras aceptan que correr riesgos y fracasar es necesario para el crecimiento personal y profesional. Superan el miedo al fracaso y se atreven a aprovechar nuevas oportunidades y asumir riesgos. Las personas seguras de sí mismas tienen una actitud valiente a la hora de asumir riesgos y aceptar fracasos, lo que aumenta su satisfacción y éxito general en la vida. Desde una perspectiva estoica, temer el fracaso y no correr riesgos puede socavar la capacidad de mantener la serenidad interior y las virtudes. Los estoicos enfatizan que la paz interior no debe lograrse mediante éxitos y fracasos externos, sino estando en armonía con las propias virtudes y valores internos. El miedo al fracaso puede hacer que una persona pierda la serenidad interior y la paz, porque este miedo es una fuente constante de ansiedad y estrés. Como enseña el estoicismo, es posible que los individuos no puedan controlar los fracasos y riesgos externos, pero sí pueden controlar sus actitudes y reacciones internas. La opinión de Epicteto: no debemos permitir que las condiciones externas afecten nuestra paz interior, respalda este enfoque. Los estoicos enfatizan la importancia de superar el miedo al fracaso, aceptar riesgos y evaluar si estos riesgos son compatibles con las virtudes personales. Aprender a correr riesgos, superando el miedo al fracaso, puede ayudar a un individuo estoico a mantener su serenidad interior y sus virtudes. 19ª cosa que las personas seguras no hacen: defenderse constantemente. La 19ª cosa que no hacen las personas seguras de sí mismas es defenderse constantemente. Este comportamiento se produce cuando una persona siente constantemente la necesidad de explicar y justificar sus decisiones, opiniones y acciones ante los demás. La autodefensa constante es a menudo un reflejo de una sensación interna de inseguridad y una necesidad de aprobación. La persona teme el juicio y la crítica de los demás, por lo que constantemente intenta justificar sus propias elecciones y comportamiento. Esto puede socavar la confianza en sí mismo y la serenidad interior de una persona, porque un mecanismo de defensa constante puede hacer que el individuo dependa de la aprobación de los demás para sí mismo y sus valores. La necesidad constante de defenderse impide que la persona encuentre el equilibrio interior y la paz. Las personas que pueden defender firmemente sus propios valores y creencias pueden defender sus propias verdades sin verse afectados por críticas y juicios externos. Las personas seguras de sí mismas pueden estar abiertas a las opiniones de los demás, incluso mientras defienden sus propios puntos de vista, pero esto no les lleva a cuestionar sus propios valores y creencias. La autodefensa constante puede limitar el propio poder y libertad, porque significa tener que explicar la propia identidad y elecciones a los demás. Las personas seguras de sí mismas pueden defender firmemente sus valores y elecciones en lugar de defenderse a sí mismas. La autodefensa constante puede socavar la paz interior y la confianza en sí misma de una persona, porque hace que las decisiones y los valores del individuo dependan de la aprobación de los demás. Las personas seguras de sí mismas defienden firmemente sus propios valores y creencias y no perciben las críticas de los demás como un ataque personal. Si bien expresan abiertamente sus propias opiniones, también pueden tener en cuenta las opiniones de los demás. Pero esto no les hace desviarse de sus propios valores y verdades. La necesidad de defenderse constantemente puede minar la libertad y la serenidad personal, por lo que las personas seguras de sí mismas pueden construir relaciones más sólidas y satisfactorias, evitando este comportamiento. Desde la perspectiva del estoicismo, la autodefensa constante puede socavar la capacidad de uno para mantener la serenidad interior
y las virtudes. Los estoicos enfatizan que los individuos deben ser insensibles a los factores externos para preservar su paz interior y sus virtudes. Defenderse constantemente puede hacer que uno se desvíe de los propios valores y virtudes, porque este comportamiento hace que la propia serenidad y paz interior dependan de las opiniones y críticas de los demás. Como enseña el estoicismo, los individuos deben centrarse en sus propias virtudes y valores internos, sin verse afectados por las críticas y juicios externos. La opinión de Epicteto, tratar de demostrar nuestra valía ante los demás nos hace perder la paz interior, respalda este enfoque. Los estoicos sostienen que deben ser sensibles a las opiniones de los demás para preservar sus propios valores y virtudes inherentes, pero no deben permitir que estas opiniones afecten su serenidad personal. Evitar la autodefensa constante puede ayudar a un individuo estoico a mantener su serenidad interior y sus virtudes. 20ª cosa que las personas seguras de sí mismas no hacen: comprometer sus valores. La 20ª cosa que las personas seguras no hacen es comprometer sus propios valores. Mantener los propios valores es extremadamente importante para la integridad y la coherencia personal. Los valores propios reflejan la filosofía de vida, la comprensión ética y los principios personales del individuo. Las personas seguras de sí mismas son conscientes de estos valores y se adhieren estrictamente a ellos porque determinan su identidad y propósito en la vida. Comprometer los propios valores puede hacer que una persona pierda su serenidad interior y su autenticidad. Desviarse de los propios valores puede llevar a que un individuo pierda la capacidad de actuar de acuerdo con sus propios principios y creencias. No comprometer los propios valores respalda la capacidad de mantener el equilibrio y la integridad en la vida. No comprometer los propios valores permite al individuo tener un viaje en la vida más significativo y satisfactorio. El compromiso de los propios valores ocurre a menudo como resultado de compromisos realizados para lograr logros externos o la aceptación social. Sin embargo, aunque estos compromisos suelen proporcionar satisfacción a corto plazo, a largo plazo pueden conducir a la pérdida de valores personales y de la paz interior. Las personas seguras de sí mismas protegen sus propios valores y principios, evitando tales compromisos y actuando de acuerdo con estos valores. Esto les permite vivir vidas más plenas y significativas a largo plazo. Desde una perspectiva estoica, comprometer los propios valores puede socavar la capacidad de mantener la serenidad interior y las virtudes. Los estoicos enfatizan que preservar los valores y virtudes internos es la clave para vivir una vida pacífica y plena, independientemente de los factores externos. Como enseña el estoicismo, los individuos deben permanecer fieles a sus virtudes y valores internos, sin verse afectados por las circunstancias externas ni las expectativas de los demás. La opinión de Marco Aurelio: esté en armonía con su propia naturaleza, viva en armonía con sus propias virtudes, respalda este enfoque. Los estoicos sostienen que comprometer los propios valores puede hacer que una persona pierda la serenidad y la paz interiores. Mantenerse fiel a los propios valores ayuda a un individuo estoico a mantener sus virtudes internas y su serenidad, lo que le permite vivir una vida más fuerte y plena, tanto a nivel personal como social. En este video hablamos sobre 20 cosas que las personas seguras de sí mismas no hacen. Si desea apoyar nuestro canal por una tarifa, puede apoyarnos eligiendo el plan que desee desde el botón Unirse. Si desea apoyarlo de forma gratuita, puede apoyarnos suscribiéndose a nuestro canal y dándole me gusta a nuestros videos. Hasta nuestro próximo video. Sé estoico y sé feliz.